Bueno, quiero saber, o queremos saber, ¿qué ha sido lo más gratificante que le ha dado su profesión? Intentar parecerme a mí a los grandes escritores. Pero entonces tú pones, un libro te lleva a otro, ese otro te lleva a otro, ese otro te lleva a otro. Entonces forma, digamos, tu bibliotequita, o tu bibliotecota, o le puedes llamar coleccionista, eso no importa. Y ahí vas aprendiendo a base de leer todos los días, mínimo 2 horas, mínimo. De lo contrario, tu gusto literario, tu manera de vas copiando, o sea, vas imitando como los grandes escritores. Los grandes escritores, muchos también pasan por la labor editorial, porque es una labor en la que hay que tener presente la gramática, la sintaxis. Entonces siempre hay que releer, ¿no? Las editoriales. Finalmente el libro es un producto económico, es una industria. Pero lo que más me fascina es depende del autor y fundamentalmente depende del trabajo. Pues sí, justo ahorita nos menciona esto de crear su propia biblioteca y así. La gente que nos está viendo ahorita, pues quiere saber un poco, podemos observar que usted es coleccionista. ¿Cómo fue que empezó esa colección o qué lo motivó a comenzarla? No es muy precisa la palabra coleccionista, sino que, por ejemplo, te gusta decir. En preparatoria nos daban, en mi generación, un listado de libros, entre ellos el citado Rulfo, Pedro Páramo, El llano en llamas, o El laberinto de la soledad de Octavio Paz. En el caso de Paz, es deslumbrante su prosa, aunque está chico uno y con una primaria es muy deficiente, pero sientes que hay algo que hay más bien quizás te das cuenta de la música, de la musicalidad con la que escribía por la prosa de Octavio Paz. Pero también tiene poesía, empezabas a leer, entonces compraba con el dinero de los padres El laberinto y algo te dejaba, entonces lo dejabas. Pero luego publicaba un libro de poemas Paz y lo comprabas. Entonces ya llevas 2 de Paz hasta llegar a las obras completas de Paz que aquí están. ¿Sí? Sí. Pero no estás en afán de coleccionar, sino quieres saber más de lo que te está ofreciendo, en este caso, Octavio Paz. Y con él todos. Balzac, Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque te da muchísimo. Cambia tu manera de ser. Ahí empieza uno automáticamente a redactar mejor. Y se busca la redacción exacta, como yo les decía a unos muchachos en la UAM Xochimilco, no para ganar el premio Nobel, sino para saber escribir una carta de amor a la mujer, o no. Ya no estoy hablando de ahora de esto. Eran cartas de ir al correo, timbre. Una carta bien escrita puede provocar que la mujer amada se rinda a tus pies. ¿Dos? No, seguro. No hay duda, no. Pero son satisfacciones personales que tú demuestras en el momento que estás corrigiendo, ¿no? Te hace lo mismo, se termina ese libro, se va a la imprenta, te llega otro trabajo. Y ya sabes más. Es una friega, te acabas los ojos, no sé, es apasionante. Pues con esto que menciona de que no empezó con la intención de coleccionar, sino de ir sabiendo más y más acerca de los autores que le gustaban y de lo que le estaban planteando, ¿tiene alguna pieza que sea más especial para usted o que haya representado algo más importante sobre las otras? Los libros obsequiados por gente que te quiere, amigos o novios, yo los conservo. Eso suena muy bonito, pero ahorita estoy pensando que no tengo mucho. Todo el mundo andaba bien palangana. No. En el caso del Quijote, tengo una edición de 1900. Tengo otras del siglo XVI, un fragmento. Tengo primeras ediciones de las obras de Paz, ya más para acá, de la literatura de la onda, como se le llama, de José Agustín, de Gustavo Sáenz, propios de mi edad, de Juan García Ponce. Es largo, pero sientes una emoción, además de conservar ese libro, por lo que te dio. Pero lo más hermoso es por lo que te va a dar cuando lo releas. Por eso son clásicos. Uno puede tener 90 años y sigues leyendo el Quijote, te va a mostrar realmente cómo eres. Es una maravilla eso. Entonces tienes el objeto.
Entonces, esto se dan cuenta el impresor, la editorial, y prepara ediciones especiales bellísimas. Entonces ya tienes más o menos dinero, ahorras o lo pastoreas. El pastoreo es, llegas a una librería, ves un libro de, no sé, 400 pesos actuales, y tú traes 250. Entonces la primera pregunta que yo me hago, si traes 250, ¿para qué es una librería? Entonces agarras ese libro, nada por aquí, nada por allá, y lo pones atrás de los demás, lo estás pastoreando, ya lo odiabas y nadie lo... Hasta que por fin llega la oficina, juntas lo restante, vas, y ya lo tienes. Entonces ya lo abres, te trae guardas, trae unos sellos, está precioso el libro, el papel, pues lo dejas ahí, lo puedes presumir, ¿no? O sea, Quisiéramos saber cómo llegó a participar en un libro como comunicación organizacional aplicado al cine y qué atrajo de ese tema. el puro hacer otra vez interviene porque a principios de este año, en enero, conocí en la Casa del Libro Universitario, aquí en la Roma, al doctor Salcedo. Todo fue accidental, estábamos en la fila. Se iba a entrar a un salón para escuchar la presentación de un libro homenaje a José Agustín. Empezamos a platicar, salieron un tema, 2, 3 libros y alguna conexión incluso humana fabulosa. Empezó la conferencia y luego ya nos despedimos, intercambiamos teléfonos y él me dijo, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué consejo le daría a las personas o a los jóvenes de la actualidad Que sean curiosos. para dedicarse? Sí, te ahorita es la curiosidad. Que sean curiosos. Bien, ya saben, sean más curiosos. Son curiosos, que sean curiosos para conocerse a sí mismos. A mi edad yo todavía me sigo preguntando, ¿quién soy yo? Una gran incógnita siempre, ¿no? Cuando en su edad, no se piensa eso. Se sienten pues, muy acá, ¿no? Que son inmortales. Pero leyendo te das cuenta y viviendo que hay desfases. Gracias a la curiosidad se entiende todo el devenir del mundo. ¿Qué pasó? La Revolución Francesa, la Revolución China, los movimientos del arte. Lo máximo que derrime. Porque no solo se vive una vez. Ya, justo para ir cerrando y siguiendo con esta línea que estamos tocando para aumentar la curiosidad de la juventud, quisiéramos saber como qué libros considera que son fundamentales para alguien que esté estudiando comunicación o le interesa toda esta parte de la redacción, la edición, la corrección de estilo, todo ese tipo de cosas. O sea, sé que la variedad es inmensa, pero no sé, si tuviera como algunos referentes que fuera lo más... Pues tienen que leer, para seguir siendo amigos entre ustedes y yo, tienen que leer la comunicación organizacional en el cine, empezando por ahí. Son, si no me equivoco, 11 o 10 películas tratadas desde el punto de vista organizacional. Tiene un highlight que es fabuloso, una película fabulosa. Todo este libro es muy agradable. Aprendí muchísimo haciendo eso. Porque es lo más hermoso, me parece. Ricardo Garibay decía que siempre el trabajo de uno tiene que ser humilde y sencillo. Y ante el trabajo de los demás o otras cosas, pedante o grosero, eso no importaba. Pero ante lo que hace uno, el hombre más sencillo del mundo, el ser humano. Y sí, porque llego a la comunicación organizacional y aprendo muchísimo. Y otras cosas las ratifico. Y lo más hermoso que en otras cosas hasta las complemento. Ya estoy a un nivel más o menos con el autor. Entonces, a través de la palabra escrita, de la acción de leer, hay una comunicación fabulosa. Aquí el tercer elemento, por decirlo así, es el cine, la película. En eso me quedé cuando mostré lo de Garibay y lo de la comunicación. Esas fueron las grandes satisfacciones. Pero además otra, y esa se la debo al doctor Salcedo, que él no sabía, sino que el azar una vez más reúne, ¿no?, elementos. Es que yo no había regresado a la edición de un libro, sino trabajos, o sí, pero libros buenos. Y después de tiempo regresé a eso, con la comunicación organizacional. Antes fue el de Thompson, el actual premio Cervantes, el mexicano Gonzalo Celorio,
cuando estaba joven, le preguntó a Ernesto Mejía Sánchez, nicaragüense de origen, el que recopiló los últimos volúmenes del escritor regiomontano Alfonso Reyes, que con cuál obra empezaba de Reyes, y Mejía Sánchez le dijo con las obras completas. Bueno, pues entonces en el caso de ideología de los temas, hay que leerlo varias veces, las 500 páginas que tiene. Todo está muy bueno. Un libro adelantado, un autor fabuloso. Y creo que está en línea. La UAM lo sube. Perfecto. Pues eso es todo de nuestra parte. Queremos agradecerle por abrirnos las puertas de su casa y por brindarnos su tiempo. Al contrario, ustedes. Al contrario, a ustedes, el doctor. No, ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. Ojalá nos sigamos viendo en futuras entrevistas. Tienen que leer la comunicación, si no... Sí, y sí lo vamos a leer. Para empezar, está fácil. ¿Por cuál empiezan con Octavio? Pues, por tus obras completas. Perfecto. Ahí ya tienen el consejo. Nosotros también lo vamos a seguir. Y pues eso fue todo. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo y su disposición. Gracias a ustedes.